Bueno, en una nueva edición de Metegol TV nos llegó hasta Colegiales. Estamos con Carlos Hereros, una eminencia del fútbol argentino, de esos que uno encuentra en los libros. Un gusto, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, trabajando. ¿Cómo te encuentras este momento de tu carrera, de tu vida, trabajando ahora en Colegiales? Sí, bueno, volví a estar en el fútbol después de 3 años. Me vinieron a buscar del club para tratar de hacer un trabajo en inferiores. Y llevamos 5 o 6 meses recién, así que todavía estamos en la etapa de ver chicos. Claro. ¿Y cómo fue? Porque decís 3 años y para tu vida casi que es como impensado todo el tiempo fútbol. Sí, lo que pasa que bueno, las últimas experiencias que tuve como técnico en el interior no fueron buenas, entonces era como que había dicho, ya está, basta, no dirijo más. Y me gustó lo que me propusieron acá de tratar de trabajar con chicos, a mí me gusta, sobre todo a esta edad que están ya pisando primera. Entonces fue un desafío más y como era tanto sin presión, no está la presión infernal del resultado, me gustó y bueno, lo estamos haciendo bien con Uli. ¿Lo ves distinto? ¿Cómo lo sentís? Al estar hoy quizás en inferiores, que has tenido otros cargos en el fútbol. Y se trabaja distinto, por lo menos la idea mía es tratar de que los chicos aprendan con la experiencia, aunque se equivoquen, no buscar tanto un resultado, sino que mejoren. Entonces uno corre el riesgo de a veces perder partidos porque los chicos se equivocan y bueno, trabajar sobre los errores, más que trabajar con un látigo o trabajar imponiendo cosas sin que ellos lo piensen. O sea, yo quiero que le entre por la cabeza y el corazón más que por un miedo. ¿Te gusta más? Como quizás es en una etapa un poco más como de maestro, más pedagógica, distintos momentos que has tenido en el fútbol. Sí, todo tiene su lado lindo y su lado feo. O sea, el lado lindo de primera es la semana. A mí me encanta la semana de primera porque uno prepara el partido, estudia al rival, trata de ver cómo le va a entrar y qué defectos tiene uno que puede aprovechar el rival. Eso acá no está. Y después lo lindo es que se trabaja sin presiones, como te dije, o sea, no tengo la presión de un resultado, de que si pierdo 3 o 4 partidos seguidos me tengo que ir. Es un trabajo más a largo alcance, tratar de tener un buen ojo, de ver los chicos que pueden llegar a tener posibilidades en primera. Es otro tipo de trabajo que también me gusta y que tiene su lado lindo. Y el lado feo es, como te digo, que uno a veces extraña la semana de competencia, pero bueno, uno todo nunca puede tener. Carlos, vivimos hoy por hoy, ¿no? Y más ahora con tu rol, ¿no? Ahora con los chicos y ese feedback que tenés que tener, imagino muy en cuenta, no sé, la tecnología, las redes sociales y demás, algo que en tus épocas también en Argentinos Juniors era distinto, obviamente, porque se juntaban, no sé, en una previa a jugar al truco, imagino, con el resto de tus compañeros. Hoy por hoy está este tema, ¿no? De las redes sociales, el Instagram. ¿Cómo, quizás desde tu experiencia, los aconsejás para que dejen un poco de lado eso? No, yo trato de amoldarme a la época. Sí. A pesar de que hay mucha diferencia generacional con los chicos, les llevo 40 años. Yo me rodeo de la gente que trabaja conmigo, normalmente joven. Entonces, los que están mucho más en contacto con los chicos son la gente que trabaja conmigo. Entonces, no hay tanta diferencia generacional. Y yo al tener, mis hijos son jugadores, hay uno que está terminando y otro que está empezando, o sea que tengo más o menos la experiencia, sé cómo piensan, no solamente porque jugué yo, sino por el hecho de haber tenido hijos jugadores de fútbol, sé cómo piensan los padres, o sea, en eso quizás les llevo ventaja a algunos, pero trato de ser más que nada aconsejarlos, acompañarlos, más que tenerlos, como te dije antes, con un látigo de que me tengan más miedo. Yo quiero que me respeten, pero teniéndome confianza, que si ellos tienen algún problema me lo cuenten. Y bueno, creo que en ese sentido nunca fracasé, porque en los clubes en Argentina, cuando estuve en inferiores, me hice muy amigo con chicos que hace 8 años y me siguen llamando. Y con estos chicos también he tenido buen feeling, así que creo que no estoy equivocado. Te quería consultar más que nada también por el lado, ¿no? De, imagino la realidad social, vos mencionabas la familiar, ¿no? Pero la realidad social, debes tener chicos de
todas las realidades, clases sociales, ¿no? Que quizás se van y después de disfrutar lo que es el fútbol, ¿no? Más allá del sueño de llegar a primera, después llegan a su casa, ¿no? Y también quizás tienen algún lío, ¿no? Pero eso le puede llegar a afectar a un chico. Sí, sí, lógicamente, eso lo tenés que ver, sobre todo te tenés que fijar con los chicos que tienen muchas posibilidades de llegar a primera. Sí. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con chicos que quizás no vayan a jugar al fútbol en primera. Y uno también tiene que tener en cuenta eso, de tratar de que no dejen de estudiar, de aconsejarlo de que la vida no es solamente fútbol, o que si no llegan acá, que estén abiertos a otros clubes. No es fácil que entrar en el jugador, te tiene que tener confianza, que te escuche. Pero bueno, eso el tiempo lo va marcando. Yo escucho mucho, yo los dejo hablar, les enseño a pensar, les digo que si ellos ven algo que yo me estoy equivocando, que me lo digan, que yo después igual hago lo que yo quiero, pero que ellos tengan la valentía de imponer su pensamiento siempre con respeto ante una autoridad más alta. O sea, que no estén siempre agachando la cabeza diciendo sí, sí, sí. Si ellos creen que lo que yo les digo estoy equivocado, que me lo digan. ¿Siempre fue así, Carlos Herero, o lo fue aprendiendo con el paso de los años del trabajo? Yo tuve la suerte de tener técnicos maestros, entonces medio como que me fui haciendo a ellos. Y en juventud, o sea, cuando tenía 20, 21 años, la edad de estos chicos, tuve gente de mucha experiencia. Yo tuve a Menotti, a La Bruna, tipos que eran más que técnicos, maestros. Vos lo escuchabas hablar y te quedabas con los ojos abiertos. Entonces, creo que a veces la forma de entrarle al jugador no es con el miedo, sino entrarle con el cerebro. O sea, yo trato de convencerlos, trato de hablarle, de que se cultiven, que no es todo fútbol, que miren otras cosas. Creo que a veces la forma de entrarle al jugador no es con el miedo, sino entrarle con el cerebro. O sea, yo trato de convencerlos, trato de hablarle, de que se cultiven, que no es todo fútbol, que miren otras cosas. Hoy está la Play, o sea, hay muchas cosas que se complican. Pero bueno, tratar de que si quieren estar con la computadora, que googleen. Yo les tiro a veces palabras raras, no saben lo que es, y le digo, googlealo, buscá qué es, entendelo. Yo no te voy a decir lo que significa. Tratá de cultivarte. O sea, es un poco de todo, un poco de maestro, un poco... Y encontré a Ulises, que es mi mano derecha. Él está más cerca de los chicos por generación, él los entiende más. Entonces creo que hemos encontrado un punto en un cuerpo técnico muy sólido para inferiores. ¿Y se aconseja en cuanto al look también? Porque viste, está de moda hoy de nuevo la barba, pelo largo. Es sinónimo, Sí. Y leí por ahí que decías, si me saco la barba, el bigote y el pelo largo, no me conocen por acá. Sí, no me Imagino ahora. conocen. No, y ahora tampoco me conocen. Lo que pasa es que yo tenía, o sea, pelo negro, largo, Claro. bigote mexicano. Y sí, la gente no me conoce, más que hace 30 años que dejé de jugar. Entonces no es fácil. Pero bueno, o sea, y a mí tampoco me importa que me conozcan o no me conozcan. Yo quiero que me acepten por lo que soy ahora, no por lo que fui. O sea, que ellos me tengan respeto porque yo fui un jugador que jugó una final del mundo, ¿no? Yo digo, yo soy igual que ustedes. Me tomo el colectivo como ustedes, si tengo que ir al centro, viajo, soy una persona como ustedes. Aunque hace 30 años haya jugado en primera o una final del mundo. Hoy estoy con ustedes y quiero que ustedes me acepten por lo que soy hoy, no por lo que fui hace 30 años. Eso es un dato súper importante, Carlos, porque uno empieza a analizar y ver, y la frase típica es, los jugadores de fútbol están salvados. Y la realidad es que cuando uno empieza a hablar y empieza a entrar en detalles y empieza a explicar lo que uno conoce desde el lado de adentro no, la realidad es que los jugadores que jugaron los mundiales del 80, los que salieron campeones, ganaban un autito entre todos, ganaban poco. La realidad es que hasta los 90 yo recuerdo que todos los jugadores trataban de sumar todo para ponerse una pizzería. Y con eso se sentían realizados. Sí, es verdad. O sea, lo que pasa es que el hecho de que la televisión entrara en el fútbol hizo que se fuera todo muy para arriba. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo Sebastián. Él jugó con 20 años jugó la Copa en Vélez, llegaron a semifinales y él en un partido cobró más de premio que yo en toda la Copa y la final del mundo, en un partido solo. Entonces, viste, es mucho y tampoco se salvan los jugadores de hoy, tampoco se salvan, porque uno tiene en vista a jugadores de Boca, de River, que ganan una cierta cantidad de dólares, pero hay muchos jugadores que andan en colectivo, y jugadores de mi época que están, o sea, que tienen que trabajar hoy porque no están salvados. Sí, hubo algunos que se salvaron, pero son contados
los que hoy se pueden dar el lujo de no hacer nada. ¿Entendés? Sí, lamentablemente, y ahí no sé si querés hacer alguna reflexión de cómo también no se acompañó a algunos jugadores, sobre todo el caso de los mundiales, de los que jugaron las finales del mundo, que se sabe, ¿no? No, sí, eso es mentira, o sea, siempre hubo consejos, yo recibí miles de consejos. Lo que pasa es que cuando uno tiene 20 años no piensa que esto se va a acabar. Claro. O sea, uno mira y dice, bueno, yo juego hasta los 35 y estoy lejos, todavía falta. Pero cuando se va acercando el momento y uno no hizo quizás la diferencia económica, ahí empezás a poner los pies sobre la tierra y te das cuenta de que a los 35 años dejaste de jugar y es como que te saliste de un submarino al aire y decís, y ahora tengo mi vida por delante, ¿y qué hago? Yo no tuve ese problema porque yo tenía en claro qué es lo que quería hacer, pero yo sé de muchos compañeros míos que estuvieron 2 o 3 años mal porque no sabían qué hacer, se levantaron a la mañana y ¿qué hago ahora? Yo dejé de jugar, me puse a estudiar, me recibí analista de sistema, después hice el curso de técnico, seguí con otros proyectos, o sea, yo tenía más o menos en claro. Me haya ido bien o mal, no importa, claro, sino porque tenían claro lo que quería, pero yo sé que hay muchos que es el día de hoy que todavía no la tienen clara y andan deambulando en una actividad o en otra. Carlos, ¿y crees que es importante, más allá de que un exjugador pueda tener laburo, ¿no?, en el fútbol en el día post o el día post al retiro, pero hoy por hoy también se da situaciones, no sé, por ejemplo, se me ocurre un analista de video que puede ser cualquier persona que no necesariamente venga del palo del fútbol? ¿Crees que es, el caso de Olan, claro, ¿no? es complementario eso? El caso de Olan también. Mira, yo tengo una idea. Para mí, el técnico tiene que haber vivido un vestuario y de primera, para mí. Pero yo trabajé con Olan en Argentina y reconozco que es un tipo muy, muy inteligente. Él llevó el hockey al fútbol, porque él era un técnico exitoso en hockey. Y tuvo éxito, o sea, es un tipo que demuestra en la cancha, sus equipos demuestran su pensamiento. O sea, vos te das cuenta que transmite bien y tiene un andamiaje de cosas a su alrededor que hacen que es más fácil trabajar. Nosotros somos 2 y él en otro plantel tiene 15 personas trabajando con él. O sea, se facilita un poco. ¿Crees que se lo castigó un poquito de más quizás? Sobre todo al principio, ¿no? Que no se le dan tanto los resultados y el tema yo lo que creo que ¿no? El problema de él, y yo lo hablé con él cuando él estaba en Argentina, digo, para mí vos quizás pecás de que al no haber vivido lo que jugó, o de lo que él jugó, a veces el técnico se olvida de que jugó al fútbol y se olvida de lo que está sufriendo, lo que está sintiendo el jugador en ese momento. O sea, yo cuando estuve en la cancha me equivoqué, regole, hice muchas macanas, o sea, y a veces uno de técnico exige demasiado al jugador queriendo que no se equivoque, que no, y no es así. Uno a veces se tiene que poner en el lugar de lo que uno estuvo y lo que uno sufrió. Entonces hay muchos técnicos, y sobre todo el que no lo vivió, que no, se creen que es todo automatizado y que tiene que salir, y que es una fábrica que vos pusiste la lata, los tomates y te sale una lata de tomate. Acá no, acá es 1 más 1, a veces no es 2. A veces 1 más 1 es 10, a veces 1 más 1 es menos 1, porque el jugador va a decir, hiciste un cambio y pensás, este jugador tiene que ir allá, llegar y tirar un centro. Y el jugador entró y nos desbordó una vez, y decís, se equivocó el técnico. No, el que se equivocó fue el jugador. Quizás pecás de que al no haber vivido lo que jugó, o de lo que él jugó, a veces el técnico se olvida de que jugó al fútbol y se olvida de lo que está sufriendo, lo que está sintiendo el jugador en ese momento. O sea, yo cuando estuve en la cancha me equivoqué, regole, hice muchas macanas, o sea, y a veces uno de técnico exige demasiado al jugador queriendo que no se equivoque, que no, y no es así. Uno a veces se tiene que poner en el lugar de lo que uno estuvo y lo que uno sufrió. Entonces hay muchos técnicos, y sobre todo el que no lo vivió, que no, se creen que es todo automatizado y que tiene que salir, y que es una fábrica que vos pusiste la lata, los tomates y te sale una lata de tomate. Acá no, acá es 1 más 1, a veces no es 2. A veces 1 más 1 es 10, a veces 1 más 1 es menos 1, porque el jugador va a decir, hiciste un cambio y pensás, este jugador tiene que ir allá, llegar y tirar un centro. Y el jugador entró y nos desbordó una vez, y decís, se equivocó el técnico. No, el que se equivocó fue el jugador, que es otra de las cosas que a veces los técnicos agrandaron. O sea, los técnicos, para hacerse más importantes, medio como que impusieron que el técnico es el 80% del equipo.
yo digo que yo puedo trabajar toda la semana y después el jugador entra a la cancha y no hace lo que trabajamos, ¿yo qué culpa tengo? Entonces, fue más o menos lo que vamos reflejó también Gorosito, ¿no? Vamos a dimensionar mejor cómo son las cosas. Los que juegan son los jugadores. Los que ganan y pierden son los jugadores. Tanto cuando ganan y tanto cuando pierden. No, que cuando gana el tenis y cuando pierden los jugadores. No. O sea, vamos a poner las cosas como son. Y si gano, no soy el mejor. Y si pierdo, no soy el peor. Porque veamos si el equipo juega bien, si juega mal. O sea, analizame determinadas cosas. No un partido porque se equivocó un jugador. Entonces, hay muchas cosas que se vende mucho humo. Yo siempre digo que se vende mucho humo hoy, se vende mucho palabrerío y las cosas no son así. Pero por ahí, por la edad que tengo, por las vivencias que tuve, yo analizo el fútbol de otra forma. O sea, para mí hoy no es el resultado o sea, ganar o perder no indica que vos seas el mejor o sos el peor. O sea, somos muy exitistas y somos muy negativos. Si perdemos, no sirve ninguno, es que se vayan todos. O sea, no es todo extremo. ¿Cómo analizás, comparando, digamos, el fútbol en tu época, cuando eras jugador, al fútbol de hoy? ¿Lo ves muy distinto? Sí, lo veo distinto, pero hoy me adapto a lo que es el fútbol de hoy. O sea, si yo quiero hacer jugar a mi equipo como jugaba mi equipo, donde yo jugaba, no, es imposible. Primero porque los jugadores sienten el fútbol de otra forma. Nosotros pensábamos más en jugar que en correr. Hoy los jugadores tenés que pararlo porque corren más de lo que juegan. Se olvidaron de que el fútbol... Es más físico, digamos. Claro, que el fútbol es un juego, que hay que jugarlo, hay que saberlo interpretar y que el rival te propone cosas que vos las tenés que saber resolver y quizás vos en toda la semana entrenaste algo y a los 2 minutos te diste cuenta que nada que ver que lo que pensaste. Entonces tenés que saber cambiar. Y para saber cambiar vos tenés que hacer que tus jugadores piensen dentro de la cancha y que no dependan tanto de vos, que es lo que yo trabajo. Yo dejo que se equivoquen y hablo sobre el error. No sé si ustedes vieron ahora que yo entré un par de veces entré a la cancha a marcar determinados errores. Si vos te equivocaste en esto, tenés que hacerlo así, perfilate de esta forma. Yo creo que hasta en primera es la mejor forma de que el jugador entienda y avance. Lo que pasa es que hoy los técnicos tienen tan poco tiempo, entonces que se aferran tanto a lo táctico y a lo físico para que decís, bueno, si pierdo, pero no van a decir que no puse huevo. El famoso poner huevo. Poner huevos son las gallinas, poner huevo. Vamos a jugar al fútbol. Pero bueno, está todo tan endilgado que ya no sabes. A veces pienso que yo soy un extraterrestre pensando, pero cuando me junto con técnicos de mi época, como Gorosito, así, que hablamos y sí, pero si vos no te adaptás, no trabajás. Claro, ¿extrañaste parte o aquellas épocas de jugador? Sí, siempre se extraña el jugar. Yo cada 2 por 3 me doy el gusto, todavía estoy bastante bien, me doy gusto. El otro día, por ejemplo, nosotros cerramos ahora una etapa de tercera y el otro día me prendí siempre me gusta prenderme con los jugadores, tratar de revivir. Yo lo que más extraño es el vestuario. O sea, hoy uno de técnico tiene que estar más alejado de determinadas cosas. A mí me gustaba mucho divertirme, joder, el molestar al compañero, todo ese tipo de cosas que hoy no las podés hacer, o las haces con la gente que está al lado tuyo, ¿verdad? Pero yo igual así todo con los jugadores trato de hacerle chistes para descomprimir y que ellos no me tengan tan allá lejos, sino que se acerquen. Yo los cargo, permito que me carguen hasta un cierto límite. Yo para mí esto hay que sacarle un poco la presión al fútbol, es un juego. El Carlos técnico, ¿qué le diría al Carlos jugador? Sí, bueno, ¿Lo pondrías? Empecemos por el principio. Yo creo que en esta época yo hubiera sido más figura de lo que fui en esa época. Yo en esa época era un jugador distinto a lo que había, porque lo mío era velocidad, lo que es hoy. Hoy yo creo que en esta época, y con más como se juega, que se juega en línea, y quizás hubiera hecho mucha diferencia. Pero es muy difícil transportarse a esta época, porque hoy también quizás yo hubiera pensado de otra forma. Yo tengo re en claro que, por ejemplo, mi hijo era más jugador que yo. Mi hijo en mi época hubiera sido un crack. Y yo en esta época, o sea, es como que hubiéramos invertido, hubiera sido la receta ideal. Pero bueno, las cosas son así, quizás por la experiencia también vos vas aprendiendo cosas. Es como decía Bonavena, la experiencia es un peine que te da la vida cuando ya no tenés pelo.
O sea, vos sabés todo cuando ya no puedes jugar. ¿Entendés? Entonces, pero sí, yo creo que me hubiera puesto y tenía muchos defectos que corregir que quizás en la forma que se trabaja hoy los hubiera corregido solo. ¿Qué es lo que más allá de esto del vestuario y de esa cotidianidad que hoy obviamente la tenés, qué es lo que más extrañas, te gusta, eso que decís, sin esto no puedo vivir? Porque se nota que el fútbol es... El gol es algo que ya no lo puedo hacer más. Yo puedo jugar, o sea, puedo hacer un gol, pero el estallido de la tribuna, nunca más. ¿Entendés? Puedo jugar un partido con amigos, hacer 10 goles y no es lo mismo. ¿Te acordás del primero? Del primer gol que hice, patente, sí, ¿no? lo tengo patente. Lo hice a los 17 años en Mendoza, en un torneo vendimia. Sí, me acuerdo patente. Sí, Veo que por tu mente deben estar pasando un montón de imágenes. Lo que pasa es que te acordás el mejor gol, cuál fue el gol más importante, es como que empezás a rebobinar un montón de cosas. Pero lo tengo en claro que es pasado y que uno tiene que tratar del pasado pisado, dejarlo de lado porque si no, no vivís nunca el presente. Y yo a veces, por ejemplo el partido de la final del mundo estuve 10 años sin verlo. Lo jugué y no lo quise ver nunca más. Y después de 10 años lo pude ver, ya estaba internet, lo vi por... ¿Por qué tanto tiempo? Porque para mí fue un clic que hizo ese equipo. O sea, ese equipo argentino, ese equipo de argentino era un gran equipo. Y llegó a lo máximo jugando un fútbol y respetando una identidad a morir. Tuvimos lucha contra los técnicos, lucha contra todo, que a veces decían, ¿por qué no defienden si van ganando? Y nosotros llegamos a morir y perdimos una final por no defendernos. Entonces, uno tiene una identidad y todos me preguntaban por qué cuando terminó el partido llorábamos. Y yo digo, no sé por qué lloraban mis compañeros, yo lo que sí que lloraba porque sabía que nunca más era. O sea, era como que habíamos tocado la cima. Y después para Argentino Junior volver a estar ahí iba a ser muy difícil. Estuvimos cerca, pero era difícil. No es fácil salir campeón de la Libertadores. Pero bueno, por eso te digo que la vida a veces te marca y yo creo que me di cuenta, por eso creo que fue la única vez en mi vida que lloré en una cancha de fútbol. Fue ese día. Después yo digo que es un juego y podés ganar y perder. Y he perdido finales, he ganado finales. Nunca he sido extremista. O sea, cuando gané lo disfruté, pero tampoco sabía que al día siguiente empezaba otro nuevo. Y cuando perdí, sabía que estaba dentro de las reglas. Al día siguiente eso es un desastre. Nosotros manteníamos un rendimiento varios años alto. Claro, es como que quizás se prestaba mucho más a la famosa palabra proyecto que hoy no existe y antes era mucho más... Quizás antes se tenía más claro de que los que perdían y ganaban eran los jugadores, entonces los técnicos no se iban tanto. Quizás todos los años cambiaban, pero no que un equipo tuviera 3 técnicos en un año. Hoy eso es moneda corriente, hay equipos que tienen 3, 4 técnicos. Colegiales mismos tuvo 4 técnicos esta temporada. Entonces es muy difícil sostener algo cuando vos llegás y te tenés que adaptar a lo que hizo el otro técnico. Tenés que tener la mente muy abierta. Yo gracias a Dios la tengo y el técnico que está ahora creo que también. Pero el técnico que estuvo entre medio quiso cambiar y fue la debacle de Colegiales, que tuvo 7 partidos y ganó uno solo. Cuando Colegiales quizás hoy estaría ascendido si se hubiera seguido haciendo lo mismo. Bien o mal, vos tenés que seguir haciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, siempre me dicen de Vélez a mí. Y yo, porque mi hijo me dice, ¿por qué yo no llevé a mi hijo a Argentinos y lo llevé a Vélez a jugar? Y yo digo, porque Vélez quizás no se identifica con mi gusto futbolístico, pero yo veo que es un club que tiene un proyecto y que lo sigue a morir. Y que dicen, el 2020 evaluamos. Y hasta el 2020 no cambian. O sea, llegan allá y ahí dicen, nos equivocamos en esto, y bueno, cambiamos esto, y otra vez, proyecto de 10 años, y lo siguen a manera argentino, es un equipo, es un club que tiene proyecto cada 2 años. A los 2 años cambia todo, la directiva y los técnicos, y así no va.
¿entendés? Entonces yo, de afuera, viendo, yo prefiero que mi hijo se críe en Vélez, listo, y ya está. Llegará o no llegará, no importa, depende de él. Siempre depende del jugador. O sea, no voy a cambiar mi idea. Yo a mi hijo le digo, hoy siempre depende de ustedes. Porque el técnico te puede poner, no poner, pero si vos la rompes, te tiene que poner. No hay vuelta, o sea, no. Ahora, si estás ahí bien dudoso, y quizás sí, el otro tiene cara linda y vos fea y le va a poner el de cara linda. Pero ante el gran jugador, el técnico se rinde. Y en una charla así con tu hijo, ¿no? Después de un partido, después de ir a verlo, ¿qué es quizás lo que te sale primero, ¿no? ¿El consejo desde un técnico o el consejo desde padre? O lo más fácil, no sé, o lo menos difícil. Yo siempre lo aconsejé en los partidos como técnico. Siempre fui muy crítico con él. ¿No te dice viejo para un poco? ¿Hice algo bien? Sí, a veces... No, pero él también aprendió a ser autocrítico, entonces yo, antes de decirle si jugó bien o mal, le pregunto, ¿vos qué pensás? No, fue un desastre, o no, jugué bien, o qué hice bien, qué hice mal. Claro, para no condicionarlo. Claro, y él cuando estaba afuera yo tengo un par de charlas tácticas que le di en internet, se las mandaba Claro, porque yo veía los partidos por televisión y decía, vos te estás equivocando en esto, y yo en la pizarra le dibujaba y le iba explicando, y se lo mandaba por YouTube. Y sí, le daba las charlas así. Una segura hay, una que le hice cuando él estaba en Chile, jugando la Copa, y le explicaba, pero... No te dio bola. No, lo que pasa es que Seba tenía un problema de carácter, tiene un problema de carácter, que le digo que si él hubiera tenido lo que tenía yo, que era el hambre, a mí me sacaban y era como que me ponían un petardo en la cola, yo era peor. Él es como que lo sacan y lo cachetean y así se entregó. Digo, vos tenés que pelear, tenés que luchar, no entrar y pegar patadas, entrar y demostrarle que sos mejor, demostrá, no te entregues, si no le estás dando la razón al técnico. ¿Un poco pensás que lo puede haber condicionado quizás tu historia? No, eso lo tengo claro. Al principio sí creí que... Porque uno siempre piensa en grandes nombres y después quizás los hijos... ¿Sabés dónde te vas dando cuenta? Cuando vos salís con él, al principio él era mi hijo. Claro, o sea, sos el hijo de Herero. Claro. Después pasé a ser, soy el padre de Herero. ¿Entendés? Entonces ahí me di cuenta que él es como que había... Aparte él al principio en Vélez él hizo una carrera muy buena. Él salió goleador de la Copa. Él en un año parecía que apuntaba para grande. Y bueno, después por su carácter, o sea, llegaron otros técnicos que no lo bancaron y empezó la debacle, ¿viste? Él no era fuerte de mente. Claro. Él tenía el juego, tenía el corazón, pero no tenía la mente. ¿Qué fue lo más lindo y lo más feo que te pasó dentro de una cancha? Sí, lo más lindo es salir campeón de América. No se puede explicar, ¿no? Hoy no se puede explicar. Hoy es muy difícil decir lo que uno siente. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando. Claro. Yo tengo una anécdota de la final del mundo que me asusté. Yo entré a la cancha, el estadio lleno, todo de la Juventus. Nosotros estábamos acostumbrados porque acá éramos visitantes siempre. Y me sentía tan tranquilo que me asusté. Digo, ¿qué me pasa? Y fui y yo tenía mucha confianza con el médico. Le digo, Tordo. Le digo, ¿qué? Le digo, no sabes, estoy re tranquilo, no sé qué me pasa, estoy súper tranquilo. Le digo, me falta la adrenalina esa que... Y él me dice, es bueno y es malo. Me dice, es bueno porque te estás acostumbrando al alto rendimiento. Me dice, pero es malo porque mañana vas a ir a la cancha de Temperley y no vas a tener ganas de jugar. Y un poco de eso había, o sea, me gustaban los grandes desafíos y capaz que iba a jugar contra, no sé, un equipo chico no lo podía atender, ¿entendés? Claro. ¿Eso es un poco una autocrítica con el paso del tiempo? No, eso es algo que pasa. Yo digo que a veces uno tiene que tener gente que lo asesore en esas cosas, de que uno sale campeón y tiene que ya enseguida buscar el otro objetivo. Por ejemplo, el plantel de River el otro día terminó y Prato lo primero que dijo, ahora vamos a traer la Copa. Y esa mentalidad es la que te hace ganar y ganar y ganar y ganar. Cuando vos te achanchás, decís, ya llegué allá y me quedo y ahora el famoso me duermo en los laureles, y te quedas ahí, te pasan de abajo, te quieren comer. ¿Entendés? Nosotros como equipo no nos caímos, nosotros nos caímos por edad. Nosotros teníamos 6 jugadores que eran grandes ya y que después costó reemplazarlos. Pero eso fue un desastre. Nosotros manteníamos un rendimiento varios años alto. Claro, es como que quizás se prestaba mucho más a la famosa palabra proyecto que hoy no existe y antes
era mucho más? Quizás antes se tenía más claro de que los que perdían y ganaban eran los jugadores, entonces los técnicos no se iban tanto. Quizás todos los años cambiaban, pero no que un equipo tuviera 3 técnicos en un año. Hoy eso es moneda corriente, hay equipos que tienen 3, 4 técnicos. Colegiales mismo tuvo 4 técnicos esta temporada. Entonces es muy difícil sostener algo cuando vos llegás y te tenés que adaptar a lo que hizo el otro técnico. Tenés que tener la mente muy abierta. Yo gracias a Dios la tengo y el técnico que está ahora creo que también. Pero el técnico que estuvo entre medio quiso cambiar y fue la debacle de Colegiales, que tuvo 7 partidos y ganó uno solo. Cuando Colegiales quizás hoy estaría ascendido si se hubiera seguido haciendo lo mismo. Bien o mal, vos tenés que seguir haciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, siempre me dicen de Vélez a mí. Y yo, porque mi hijo me dice, ¿por qué yo no llevé a mi hijo a Argentinos y lo llevé a Vélez a jugar? Y yo digo, porque Vélez quizás no se identifica con mi gusto futbolístico, pero yo veo que es un club que tiene un proyecto y que lo sigue a morir. Y que dicen, el 2020 evaluamos. Y hasta el 2020 no cambian. O sea, llegan allá y ahí dicen, nos equivocamos en esto, bueno, cambiamos esto, y otra vez, proyecto de 10 años, y lo siguen en argentino, es un equipo, es un club que tiene proyecto cada 2 años. A los 2 años cambia todo, la directiva y los técnicos, y así no va. ¿Entendés? Entonces yo, de afuera, viendo, yo prefiero que mi hijo se críe en Vélez, listo, y ya está. Llegará o no llegará, no importa, depende de él. Siempre depende del jugador. O sea, no voy a cambiar mi idea. Yo a mi hijo le digo, hoy siempre depende de ustedes. Porque el técnico te puede poner, no poner, pero si vos la rompes, te tiene que poner. No hay vuelta, o sea, no. Ahora, si estás ahí bien dudoso, y quizás sí, el otro tiene cara linda y vos fea y le va a poner el de cara linda. Pero ante el gran jugador, el técnico se rinde. Y en una charla así con tu hijo, ¿no? Después de un partido, después de ir a verlo, ¿qué es quizás lo que te sale primero, ¿no? ¿El consejo desde un técnico o el consejo desde padre? O lo más fácil, no sé, o lo menos difícil. Yo siempre lo aconsejé en los partidos como técnico. Siempre fui muy crítico con él. ¿No te dice viejo para un poco? ¿Hice algo bien? Sí, a veces no, pero él también aprendió a ser autocrítico. Entonces yo, antes de decirle si jugó bien o mal, le pregunto, ¿vos qué pensás? No, fue un desastre, no, hoy jugué bien, o qué hice bien, qué hice mal. Claro, para no condicionarlo. Claro, y él cuando estaba afuera yo tengo un par de charlas tácticas que le di en internet, se las mandaba claro, porque yo veía los partidos por televisión y decía, vos te estás equivocando en esto, y yo en la pizarra le dibujaba y le iba explicando, y se lo mandaba por YouTube. Y sí, le daba las charlas así. Impecable. Una segura hay, una que le hice cuando él estaba en Chile, jugando la Copa, y le explicaba, pero... No te dio bola. No, lo que pasa es que Seba tenía un problema de carácter, tiene un problema de carácter, que le digo que si él hubiera tenido lo que tenía yo, que era el hambre, a mí me sacaban y era como que me ponían un petardo en la cola, yo era peor. Él es como que lo sacan y lo cachetean y así se entregó. Digo, vos tenés que pelear, tenés que luchar, no entrar y pegar patadas, entrar y demostrarle que sos mejor, demostrar, no te entregues, si no le estás dando la razón al técnico. ¿Un poco pensás que lo puede haber condicionado quizás tu historia? No, eso lo tengo claro. Al principio sí, creí que... Porque uno siempre piensa en grandes nombres y después quizás los hijos... ¿Sabés dónde te vas dando cuenta? Cuando vos salís con él, al principio él era mi hijo. Claro, o sea, sos el hijo de Herero. Claro. Después pasé a ser, soy el padre de Herero. ¿Entendés? Entonces ahí me di cuenta que él es como que había... Aparte él al principio, en Vélez, él hizo una carrera muy buena. Él salió goleador de la Copa. Él en un año parecía que apuntaba para grande. Y bueno, después por su carácter, llegaron otros técnicos que no lo bancaron y empezó la debacle, ¿viste? Él no era fuerte de mente. Claro. Él tenía el juego, tenía el corazón, pero no tenía la mente. ¿Qué fue lo más lindo y lo más feo que te pasó dentro de una cancha? Sí, lo más lindo es salir campeón de América. No se puede explicar, ¿no? Hoy no se puede explicar. Hoy es muy difícil decir lo que uno siente. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando. Claro. Yo tengo una anécdota de la final del mundo que me asusté. Yo entré a la cancha, el estadio lleno, todo de la Juventus.
nosotros estábamos acostumbrados porque acá éramos visitantes siempre. Y me sentía tan tranquilo que me asusté. Digo, ¿qué me pasa? Y yo tenía mucha confianza con el médico, le digo, Tordo. Le digo, ¿qué? Le digo, no sabes, estoy re tranquilo, no sé qué me pasa, estoy súper tranquilo. Le digo, me falta la adrenalina, o sea que... Y él me dice, es bueno y es malo. Me dice, es bueno porque te estás acostumbrando al alto rendimiento. Me dice, pero es malo porque mañana vas a ir a la cancha de Temperley y no vas a tener ganas de jugar. Y un poco de eso había, o sea, me gustaban los grandes desafíos y capaz que iba a jugar contra, no sé, un equipo chico no lo podía atender, ¿entendés? Claro. ¿Eso es un poco una autocrítica con el paso del tiempo? No, eso es algo que pasa. Yo digo que a veces uno tiene que tener gente que lo asesore en esas cosas, de que uno sale campeón y tiene que ya enseguida buscar el otro objetivo. Por ejemplo, el plantel de River el otro día terminó y Prato lo primero que dijo, ahora vamos a traer la copa. Y esa mentalidad es la que te hace ganar y ganar y ganar y ganar. Cuando vos te achanchás, decís, ya llegué allá y me quedo y ahora el famoso me duermo en los laureles, y te quedas ahí, te pasan de abajo, te quieren comer. ¿Entendés? Nosotros como equipo no nos caímos, nosotros nos caímos por edad. Nosotros teníamos 6 jugadores que eran grandes ya y que después costó reemplazarlos. Pero si nosotros... como los japoneses. De eso es lo primero que me acordé. Como de esas del mundial. Esa que le dábamos mate para que le agarrara diarrea, cosas así, ¿viste? ¿No? ¿Surtió efecto? Sí, el de acá no lo vimos. A los japoneses que estuvieron un día completo con nosotros, no vimos si les causó efecto, pero el traductor que nos dieron allá, sí, le dimos mate y tuvo 2 días desaparecido. Ay, pobre. Mostramos otra. Esta tiene que ver, esta la encontré también, fue una campaña, ¿no?, para el gráfico que tenía que ver con la posición, ¿no? Que el tema del win, ¿no? Porque es una palabra que quizás los chicos que están del otro lado no la conocen, ¿no? Y se le dice media punta, lo ven en la play, ¿no? Y ven un jugador que juega a tal posición, pero el tema del win quizás ya se dejó un poquito de lado desde la palabra, ¿no? En sí. Eso fue previo al Mundial 86. Sí. Yo creo que ahí el único que quizás de mi puesto de win izquierdo que estaba al nivel mío era Jorge Comas, que estaba en Vélez. Los otros eran win derecho, estaba Muchastegui, Sí. Pino Hernández y Pepe Castro eran por el otro lado. En ese tiempo los 2 mejores win eran Jorge Comas, que jugaba en Boca, y yo. Y yo de chico yo tenía el sueño de jugar en todo, decimos, tenemos que jugar un mundial, y tenía tan en claro que mi mundial era el 86, por edad. Yo sabía que el 82 no llegaba, digo, el 86 con 26 en vida, y me lo merecía, yo estaba seguro. Pero lamentablemente las ideas del técnico de que o sea, el fútbol de esa época ya no se jugaba sin winner, hizo que no hubiera winner en el mundial. ¿Cómo se gestó esa campaña? ¿Fue una decisión de ustedes de hacerlo? Fue una decisión del gráfico que nos dijeron, nosotros queremos hacer esto y necesitaban nuestro apoyo. Claro. Lógicamente que quedamos expuestos los 5 y fue medio una guerra de palabras, sí. Con Maradona, con jugadores de la selección que decían que nosotros nos estamos postulando para la selección, porque ahí es como que nos estamos postulando. Y fue grande porque yo me encontré con Diego en el 94, creo que fue en un partido a beneficio, se festejaban los 100 años de Estudiantes de Buenos Aires, y como yo soy de Caseros hizo un partido con estrellas ahí, y me junté con Diego, y lo primero que me dijo, mirá que no me olvido de los carteles. Siempre sí, marcó eso, porque fueron 6 meses de pelea, eso. Y el gráfico era que nos quería imponer. ¿Es tu cuenta pendiente quizás eso, el no haber jugado mundial? Yo tuve la suerte de estar en la selección. No pude jugar un partido, pero yo iba a jugar a las Olimpiadas de Moscú. Y bueno, después de Argentina se adhirió a un boicot que se le hizo a Rusia, entonces no fuimos al mundial, pero sí, me quedó la espina porque me la merecía. Yo digo que a veces uno dice, yo quiero jugar a la selección, pero yo, por ejemplo, hoy digo, quiero dirigir la selección. Yo sé que hoy yo no puedo dirigir la selección, o sea, es algo que no se va a dar nunca, pero yo sé que eso me lo merecía. Entonces ahí es donde a veces te queda la espina, es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido? Quizás hubiera fracasado, pero no pude ir. Con esa actitud igual no creo.
Esto es una etapa, ¿no? de un diario del día posterior, ¿no? A la final de Argentinos frente a la Juventus. Se vivían, ¿no? Épocas que, si bien ya había pasado y había sido complicado en nuestro país, vi también que tuviste una opinión y bueno, nos gustaría también que nos cuentes, ¿no? Cómo porque se hay vivía, poco en la tapa claro, también, ¿no? porque Lo hay que poco en la siempre tapa, se- ¿no? Cómo se vivía, ¿no? Desde el jugador ya esas épocas en cuanto a una Argentina un tanto rara, ¿no? Pero vos hablas de la parte de arriba. Claro, de la parte de arriba. Esa fue la etapa del día Sobre después todo, de la final claro. con la Juve. Sí, bueno, Sobre mirá. todo por el logro de Argentinos Juniors, ¿no? Que hoy imagino también, y como se viven también hoy por hoy los medios, hubiese quedado quizás un poquito más al margen ante una situación así. Mira, nosotros estábamos acostumbrados que nosotros ganábamos y nunca salíamos tapa. Muy raro que éramos tapa de diario, tapa de gráfico. Y la prueba está que el día que nosotros jugamos con la Juventus, la tapa del gráfico fue Francesco. No me olvido más. A la siguiente sí sacaron a Pavoni y creo que fue contratapa, no fue tapa. Pero nosotros nunca fuimos tapa de gráfico y así estábamos perdidos por ahí y creo que quizás esa tapa que me mostrás, la de Macera y Videla, bueno, creo que quizás era merecida, o sea, me parece más importante eso que Argentino haya jugado una final o haya salido campeón de la Libertadores. Bueno, a ver, en este caso un hombre importante para el equipo, ¿no? Obvio, porque... Sí, vos ahí me lo mostrás ya de grande. Sí, bueno, sí. Claro. Más que nada es que para hay, que lo hay asocien. hay mucha diferencia entre el Vichy jugador y el Vichy hoy. ¿Sí? Sí, mucho. Yo creo que si Vichy hubiera tenido la mentalidad que tiene hoy, hubiera sido número uno seguro. Pero él, cuando tuvo la posibilidad, no quiso. Él mismo lo reconoce, que él cuando llegó al Milan dijo: ¿qué estoy haciendo acá? Yo no quiero estar acá. A él no le interesó nunca ser el número uno. Entonces, cuando vos no querés, no podés. Y por eso no jugó. Claro. Pero él no se quedó en la época de jugador, él se cultivó. Hoy lo sentís hablar y te da gusto sentirlo como declara lo que dice. Él creció mucho, el que lo conoció de joven y lo ve hoy, a mí me da gusto ver lo que creció como persona, más que lo que fue como jugador, porque siempre lo que te queda es la persona. Y en un entrenamiento ya se notaba que era distinto, o sea, el primer día que compartiste entrenamiento con él. Sí, sí, lo que pasa es que era un jugador complicado para el equipo. O sea, cuando jugaba para el equipo era un crack. Hay una anécdota, me contaron, puede ser de esa final, en una charla previa entre él y el técnico. Puede ser que sí, La ya. final de América. Sí. Sí, bueno. Néstor Centra, que te mandó un saludo, bueno, me contó. Sí. No, que me yo contó la algo conté sobre- ahí el bueno, día que me invitó en el. puede ser. Sí. Lo que pasa que fue brava esa. Porque nosotros íbamos ganando la final 1-0 y Vichy se va en una jugada solo contra Falcioni, que era el arquero, lo gambetea y en vez de definir quiere enganchar de nuevo. Engancha, viene el defensor, se la quita, mete el pelotazo al buen derecho, viene el centro y Gareca nos empató. O sea, de ponernos 2-0 nos quedamos 1-1 y Judica lo tuvimos que parar. En el vestuario le dijo de todo, le dijo es irresponsable, que irresponsable lo menos que le dijo. Le dijo: no te saco porque no voy a poner un pibe, porque estábamos muy mal, llegamos muy mal nosotros al final, físicamente. Tengo que poner un pibe, exponerlo, pero te puedo asegurar que si salimos campeones a Japón vos no vas. De todo le dijo. Bueno, salimos campeones y el Piojo tenía palabra. Hubo que convencerlo. No lo crees. Hubo que convencerlo para que lo llevara. No, o va él o voy yo, y no. Y lo convencimos y en Japón jugó un partidazo. Es Por que eso ya te digo, la- cuando jugaba para el equipo era un infierno. Lo que pasa es que él a veces hacía cosas que ni nosotros lo interpretábamos, porque él de espalda te hacía taca así, te dejaba solo y vos estabas mirando la luna, porque no te decías cómo te ve si él está de espalda, ¿viste? La Pero misma bueno, improvisación que habló hace días, ¿no? Y por temporal de la nota, Lionel Messi, ¿no? Que le preguntaban, pero vos, no sé, ¿analizás el partido antes o es improvisación pura? improvisación. Eso. Y preguntar a Maradona también, o sea, van pensando sobre la marcha y tienen todo lo técnico como para hacerlo. Para apoyar. ¿Entendés? Porque yo quizás era muy rápido, pero me faltaba algo que quizás hubiera sido el sumum de mi carrera. Yo no tenía el freno y el arranque que tenía Canigia, por ejemplo. Yo quizás era más rápido que Canigia, pero él hacía diferencia cuando frenaba, el defensor frenaba y arrancaba y lo mataba. Yo no lo tenía.
Yo lo que tenía era la quinta velocidad. O sea, yo parecía que iba a full y por ahí te metí otro poquito más y ahí te hacía diferencia. Pero no tenía el freno. ¿Y ves un jugador hoy que en condiciones o la manera de jugar, el tecnicismo sea quizás más similar al Herero jugador? Y el Piojo López tenía cosas muy parecidas a mí. Lo que pasa es que el fútbol es distinto, ¿viste? Hoy no hay winners. Entonces quizás encontrás en algunos determinadas cosas, pero como no se expresan en la cancha de la misma forma que se expresaba mi equipo, no podés comparar. Pero yo creo que desde que yo dejé de jugar hasta hoy, quizás el Piojo López era muy parecido a mí. Por la generación y por los goles que erraba también, porque yo erraba 1000 goles. Y él erraba también mucho. Era muy rápido, pero me faltaba algo que quizás hubiera sido el sumum de mi carrera. Yo no tenía el freno y el arranque que tenía Canigia, por ejemplo. Yo quizás era más rápido que Canigia, pero él hacía diferencia cuando frenaba, el defensor frenaba y arrancaba y lo mataba. Yo no lo tenía. Yo lo que tenía era la quinta velocidad. O sea, yo parecía que iba a full y por ahí te metí otro poquito más y ahí te hacía diferencia. Pero no tenía el freno. ¿Y ves un jugador hoy que en condiciones o la manera de jugar, el tecnicismo sea quizás más similar al Herero jugador? Y el Piojo López tenía cosas muy parecidas a mí. Lo que pasa es que el fútbol es distinto, ¿viste? Hoy no hay winners. Entonces quizás encontrás en algunos determinadas cosas, pero como no se expresan en la cancha de la misma forma que se expresaba mi equipo, no podés comparar. Pero yo creo que desde que yo dejé de jugar hasta hoy, quizás el Piojo López era muy parecido a mí. Por la generación y por los goles que erraba también, porque yo erraba 1000 goles. Y él erraba también mucho. Lo que pasa es que es muy difícil definir a una velocidad determinada. Claro. Por eso digo que a mí me faltaba el freno, porque siempre a mí la Bruna me decía, vos vas a 100, para definir tenés que definir a 60, tenés que frenar. Y es muy difícil, no es fácil. Bueno, y quizás una también para ir cerrando esta sección, ¿cómo fue enfrentar a este monstruo, ¿no? Porque es uno de los nombres más rutilantes de la historia del fútbol? Sí, creo que te lo dije antes, o sea, para mí era uno más. Hoy, vos decís, enfrenté a Platini, así como enfrenté a Maradona muchas veces, enfrenté a otro. O sea, uno se acostumbra a enfrentarlos, ¿entendés? Para mí en ese momento era un jugador más, sí que había que marcarlo, que tenerlo en cuenta, pero era un jugador que no quería hacer daño y había que... Pero tampoco era un monstruo, éramos 11 y ellos también tenían que marcarnos nosotros. Bueno, y acá, esta también es la última de la sección, ya habíamos repasado un poco de... Esa creo que es de Gimnasia, ¿no? Sí. Acá con otra camiseta, ¿no? Sí, Fue difícil encontrar con otras camisetas, pero obviamente la gran esa mayoría de tu carrera... Fue contra River en la cancha de River, si no me equivoco. Ah, pero y Gimnasia, memoria impecable. Sí, porque hay cosas que me marcaron mucho, ¿viste? A mí Gimnasia me marcó mucho porque yo me fui de Argentinos mal y fui para hacer diferencia. O sea, la diferencia que yo no he hecho en Argentino, me iba con el pase a Gimnasia, nunca había tenido una lesión, me llevaba un técnico que me quería, me había rogado que fuera a Gimnasia, por eso me fui de Argentino. Y tuve la mala suerte que tuve 2 lesiones en un año. Me rompí la rodilla y el tobillo. Y no pude demostrar y ahí es como que se acabó mi carrera. Entonces es como que Gimnasia a mí representa, es un choque. O sea, fue el momento donde mi carrera hizo así, de golpe. En 2 años no jugué más. ¿Cómo terminó? No tenías que estar ahí. Sí, quizás, yo digo que en la vida uno está donde está por algo. O porque tiene que dejar algo, o porque quizás en Gimnasia algo hice que hoy no lo aprecio, nunca lo aprecié. Siempre uno deja algo. Pero la verdad me trae malos recuerdos. Gimnasia no puedo decir otra cosa porque es lo que siento. Así como hay otros equipos cuando dirigí, hay equipos que me acuerdo y me trae malos recuerdos. Y se nos filtró ahí en la última, había una foto de Menotti y de la Bruna. Comentario para cada uno. Mis 2 maestros. O sea, hoy soy lo que soy como técnico gracias a ellos. Uno, por el padre que era, o sea, cómo trataba a los jugadores, que era la Bruna, que más que un técnico era un padre, y la sapiencia para ver el partido, porque hacía cambios insólitos, te cambiaba un partido en el entretiempo, o sea, el tipo veía muy bien el fútbol.
Y después Menotti me enseñó, quizás lo tuve 15 días, pero en 15 días me dio vuelta mi forma de pensar el fútbol, en cómo un tipo con palabras puede convencer a un jugador, sin trabajo. O sea, él hablándote, vos, era como leer un libro, te imaginabas lo que él te estaba diciendo y te lo ibas imaginando. ¿Te alegra que hoy esté, obviamente, con cargo en selección? Yo, para mí es lo mejor que se puede hacer. Quizás la diferencia generacional pueda llegar a pesar, porque él tiene un pensamiento muy arraigado y quizás los de abajo que tengan que acatarlo sea difícil. Yo creo que es un reconocimiento a algo que para mí no se tendría que haber ido nunca del fútbol argentino, porque fue el que cambió la idea, fue el que hizo que la selección fuera un equipo donde los jugadores quisieran ir y que no se tendría que haber ido mientras él no quisiera. A él lo hicieron ir por un fracaso en España o por querer cambiar algo, ¿viste? Y cambiamos de blanco a negro. Pero yo soy parcial en esa opinión, así que no puedo opinar. Y sí, porque el cambio a mí me afectó. Claro. Si hubiera seguido Menotti, yo estoy seguro que en el 86 lo jugaba. Pero bueno, es lo que tocó. ¿Es para vos quizás de lo que uno repasa de la historia del fútbol argentino y de la selección, quizás la persona que mejor lectura ha tenido? ¿Menotti? Sí. Quizás de lo que yo escuchaba, sí. Yo tuve tipos que me han dejado cosas, Saporiti me dejó cosas, de todos los técnicos siempre rescaté algo. Quizás de algunos rescaté lo malo, lo que no hay que hacer. Claro. Pero siempre trato de rescatar, siempre de algo tiene que salir algo que me quede. Lo que sí me marcaron para cómo tenía que, o sea, si yo quería ser técnico, yo decía, a mí me gustaría ser como la Bruna, llegarle al jugador como le llega, como yo sentía hacia él, el respeto que yo sentía, siendo que él no me imponía nada, me hacía entender las cosas. Bueno, y entonces quizás ahora yo soy con los chicos como era él conmigo. Bueno, y vamos también para último, ¿no? Algo que alguien que vos conocés. Un saludito. Bueno, me parece que hablar de lo que fuiste como jugador o como persona dentro de este ambiente o lo que sos vos no hace falta. En un ambiente tan complicado en que tanta gente te quiera y con tanto tiempo que pasó ya lo dice por sí solo. Bueno, como jugador ni hablar lo difícil que es, tan competitivo y las cosas que hicieron con ese argentino. Bueno, ya el tiempo habla por sí solo. Pero bueno, también me pidieron una anécdota y me parece que está buena contar la época que vos venías del interior, que traías jugadores, bueno, que yo estaba en Vélez y me fuiste a ver un partido y que a mí me ayudó mucho de la forma que veniste a hablar, de lo que me dijiste, y bueno, está bueno para que todos vean lo exigente que fuimos o que somos con esto y bueno, de la relación que tenemos. Así que bueno, un beso, saludos a todos. Sí, no la contó. No, te la dejo a vos. Sí, yo me había ido a Mendoza, yo cuando me fui de acá, él estaba en novena de Vélez, y siendo titular y jugando bien. Me fui a Mendoza y empecé a preparar chicos, vivía en Mendoza y los traía, venía acá una vez por mes y lo veía jugar, y de golpe él dejó de jugar, empezó a andar mal, y un día lo llamo de Mendoza y le digo, Seba, ¿jugás? No, voy a Liga. En Liga está jugando, le digo. Y le digo, ¿tan mal andás? Y me dice, sí. Le digo, bueno, yo te voy a ir a ver a Liga. Yo me imagino lo que habrá pensado cuando le dije, yo te voy a ir a ver, a Liga. Bueno, fui, me puse ahí en el alambrado, mirá, una lágrima era. Todo el primer tiempo, no le dije nada. Normalmente yo no les digo nada, le digo cuando en el juego no hablo yo. Entonces justo pasó por ahí y le digo, ven ese, le digo, ¿querés que te dé un consejo? Sí, abandona el fútbol, ya. O sea, abandona el fútbol. Digo, yo me doy cuenta porque estás jugando acá. Le digo, no tenés sangre. Estás pintado en la cancha. Eso es el 7, un conito con la 7 creo que hace más que vos. Le dije de todo. Le digo, andá y decirle al técnico que te saque, que no juegas mal al fútbol. Le digo, si no entra al segundo tiempo y demostrarme que me equivoco. Entra al segundo tiempo y la respeto. Y ahí hizo el flash.
a veces tenés que saber cómo tocarlo. También tengo otra anécdota de él hacia mí. Yo cuando dirijo el primer equipo grande que dirigí fue Central Córdoba de Santiago. Y cuando me fui para allá, él me llamó y me dijo, pa, me dice, yo te voy a pedir un solo favor. ¿Qué? Me dice, no seas cagón como son todos los técnicos. Y bueno, y sí. Y cada vez que pensaba en defenderme, me acordaba de lo que él me decía. Porque a veces uno hace un cambio, piensa un cambio en un partido y decís, si yo tengo que hacer un cambio, pero si yo hago este cambio, ¿lo puedo ganar o lo puedo perder? Entonces a veces uno dice, no, voy a tratar de no perder. Entonces o no hago el cambio. Yo siempre fui a ganar, No o sea, siempre me acordaba. No vamos a ver un Herreros técnico, ¿no? Poniendo un defensor por un 5, por un Sí, a veces sí, a veces depende. sí, porque a veces se necesita, pero no para defenderme, sino porque el partido marca que tenga que sacar un delantero y poner un volante. Pero yo soy más de poner, si veo que el equipo contrario se me viene y saca un defensor, yo le meto otro delantero. Porque si antes no me podía marcar, ahora menos, va a tener más problemas. O sea, soy de pensar así y me quedó eso, de Seba me quedó. Carlos, un verdadero placer poder hablar de fútbol. ¿La pasaste bien? Sí, me encanta. Estas charlas me encantan. A nosotros también muchas gracias por haber pasado por Metegol TV. Bien, gracias a usted.